Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio El hombre nuevo y el hombre viejo. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, del versículo 3 al versículo 8. Y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bien, Pablo aquí hablándole a los romanos, le habla de lo que es morir, de lo que es morir en el pecado. Es necesario que ese viejo hombre tiene que morir. Es decir, el pasado tiene que morir, tiene que quedar atrás, y el viejo hombre también. Porque ya el cristiano ha sido limpiado, ha sido lavado, ha sido salvo. Entonces va a empezar una nueva vida con nuestro Señor Jesús. Por eso les dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, somos bautizados en el Señor, pero en la muerte de Él. Esto significa que el cristiano tiene que morir así como Cristo murió, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En el momento que la persona se bautiza y hace su confesión de fe, de que está recibiendo, de que ha recibido al Señor o que es salvo, entonces al ser sumergido en el agua está siendo sepultado juntamente con Él, está siendo sepultado juntamente con el Señor, y cuando sale del agua está resucitando en una vida nueva en nuestro Señor Jesús, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. El Señor se levantó entre los muertos, así cuando usted es bautizado también tiene que empezar a andar en una vida nueva, completamente nueva. Ya no es la misma persona que fue antes, tiene que dejar eso atrás y empezar una nueva vida en el Señor, una vida completamente santa. En el versículo 5 dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El cristiano, al creer en Jesús, al ser bautizado, fue sepultado, sus pecados fueron sepultados, y cuando sale del agua, entonces resucita de nuevo. Entonces fue plantado juntamente con Él en la muerte del Señor. Es semejante al Señor cuando fue crucificado y fue sepultado. Así también es el cristiano. Así, de la misma manera como nosotros, como usted fue plantado, así también lo será en la de su resurrección. Usted resucita en una vida nueva. Bien, ahora, ¿cómo tiene que morir ese hombre viejo? Es decir, el hombre que vivió en el pasado antes de conocer a Cristo. El hombre que vivió en el pasado antes de conocer a Cristo era un hombre completamente pecador, natural, el hombre que sigue sus propios instintos carnales, naturales, de que quiere, de que le gusta toda clase de corrupción y de vicio, de orgías que andan en el mundo. Entonces ese hombre tiene que morir, dicen.
Por eso en el versículo 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre tiene que morir crucificado, es decir, crucificar la carne. No estoy diciendo con esto que usted se va a clavar en una cruz. Morir crucificado quiere decir que ese hombre ya pasó. Ya usted crucificó la carne y todas sus pasiones, así como el Señor fue crucificado. ¿Para qué es esto? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado tiene que ser destruido. Y para ser destruido, el cuerpo del pecado tiene que morir y tiene que ser crucificado juntamente con el Señor, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Señor Jesús dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Si usted siempre sigue sirviendo al pecado, va a ser siempre esclavo del pecado y por lo tanto esclavo de Satanás, porque Satanás es el actor del pecado. Todos le echan la culpa a Adán, pero realmente el primer pecado fue la rebelión y se originó en el cielo cuando los demonios se rebelaron contra Dios. Por eso Dios llama rebeldes a todos aquellos que pecan contra Él, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted quiere ser justificado realmente del pecado, tiene que morir su viejo hombre, tiene que crucificarlo, y nacer de nuevo, ser una nueva criatura en nuestro Señor Jesucristo. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, pero el que no muere, el que no quiere morir y no quiere que ese viejo hombre muera y sigue en la misma siendo borracho, le gusta andar en las orgías, le gusta ser adúltero, fornicario, le gusta ser correcto, entonces el pecado no ha muerto, está siempre ahí y no puede ser justificado del pecado porque sigue pecando. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Mujer, ninguno te condenó. Ella le dijo, no, perdón, digo a la mujer adúltera. Le dijo, mujer, ninguno te condenó. Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo otra vez, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo que condena al mundo, lo que condena al hombre, a la mujer, es el pecado. No es Dios el que lo está condenando, sino que es el pecado. El pecado está condenando a la gente. Por eso le dice, vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Todo el que muere con Cristo, que muere crucificado juntamente con el Señor, también vive con Él. Y vive con Él para siempre y eternamente, porque ya pasó de muerte a vida. Entonces, pasar de muerte a vida significa que usted tiene que crucificar el viejo hombre, y ese viejo hombre, esa vieja persona tiene que morir. Ya no tiene que ser una persona egoísta, mezquina, lascivia, cualquier persona, de esa persona que le gusta el odio y la violencia y echar el uno contra el otro y estar dividiendo siempre personas, amistades, familias, iglesias. No es esa la clase de persona que realmente ha nacido de nuevo, que está viviendo una nueva vida, porque está viviendo su misma vida de antes, su vida de pecado. Entonces tiene que morir el cuerpo del pecado y tiene que ser crucificado juntamente con el Señor. Vamos a ver en Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes de que el apóstol Pablo se convirtiera al Señor, realmente cómo era él. Pablo era fariseo, celoso de la ley, perseguía a los cristianos y los odiaba. Los perseguía, los encarcelaba, los mataba, daba orden para que los apedrearan, daba su voto para matar a los cristianos. Entonces eso era el apóstol Pablo. ¿Por qué él hacía esto si según él estaba haciendo lo correcto? Cuando el Señor Jesús resucitó, los soldados le fueron a decir a los sacerdotes lo que había pasado. Es decir, ellos le dijeron todo lo que habían visto. Y entonces los sacerdotes le dieron dinero y le dijeron a los soldados, decid vosotros que sus discípulos robaron el cuerpo. Y ese dicho se propagó cuando dice la Biblia, hasta el día de hoy, hasta el día que fue escrita la Biblia. Eso la gente llegó a conocerle, muchos creyeron esa historia, de que sus discípulos habían robado el cuerpo. Entonces esto es lo que había creído Pablo también. Que esos discípulos estaban hablando de un hombre que había muerto. Pero cuando en el camino a Damasco el Señor se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo, o que se llamaba Saulo, le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das dar cosas contra el aguijón. Entonces ahí Pablo reconoció el error en el que se había metido. Todo lo que estaba cometiendo él era un pecado contra Dios. Y entonces le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí deja a su hombre viejo y tiene que empezar a vivir una nueva vida con el Señor, porque sabe que estaba haciendo mal. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo aquel cristiano, aquella persona que realmente ha nacido de nuevo y quiere andar con el Señor, tiene que tener esa expresión de haber sido crucificado juntamente con el Señor. Debe estar consciente de que crucificó la carne, crucificó el hombre viejo o la vieja persona juntamente con el Señor. Y lo que ahora, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, cuando usted ha crucificado ese viejo hombre, ya no está viviendo su propia vida, está viviendo la vida de Cristo. Ese viejo hombre ya fue crucificado. Entonces ahora vive Jesús en usted. Entonces está viviendo la vida del Señor, porque ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted no se pertenece a sí mismo. Su cuerpo no le pertenece a usted. Ahora a usted le pertenece al Señor. Entonces va a vivir una vida centrada en el Señor, una vida completamente cristocéntrica, centrada en el Señor. Y por eso Pablo dice, no vivo yo, dice, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivimos en el cuerpo, tenemos que vivirlo siempre en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor se entregó a sí mismo para morir en la cruz, por amor a nosotros, por amor a usted, a todo el que me oye, todo el que está viendo este video. El Señor se entregó a sí mismo por usted, se entregó por mí. Bien, vamos a leer ahora en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
todo el que está en Cristo es una nueva persona, una nueva criatura. El que no es una nueva criatura, el que no ha crucificado el viejo hombre, no está en Cristo. Es lo que dice la Biblia. No está en Cristo. Entonces, muchos oyen la palabra de Dios. Muchos están en la iglesia que dicen estoy en la iglesia, estoy en una iglesia, pero la palabra de Dios no ha entrado a ella. Si la palabra de Dios ha entrado en usted, usted tiene que dejar su vieja vida y ser una nueva criatura, ser un hombre nuevo, una nueva persona, porque ahora está en Cristo. El Señor Jesús dijo, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dio? Hay muchos que piensan que, bueno, son cristianos, ya aceptaron y pueden ser borrachos. ¿Ha visto alguna vez que Jesús fue borracho? ¿Que fue un fornicario? ¿Que anduvo de ladrón? ¿Que anduvo haciendo muchas cosas malas? Realmente no es así. Tiene que haber un cambio en la persona a empezar una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó. Desde el momento en que usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, se bautiza, Dios borra todos sus pecados. Todos sus pecados han sido borrados completamente. Todo lo que pasó en el pasado. Pero aquí hay una cosa. Está haciendo usted un compromiso con Dios que va a hacer cosas nuevas. Ya no va a hacer lo que hacía en el pasado, sino las cosas que agradan a Dios. Entonces, lo que está haciendo ahora es lo que se le está tomando en cuenta, no lo que está haciendo, no lo que hizo en el pasado. Porque hay dos libros, está el libro de la vida y el libro de las obras. Y todo lo que cada persona hace, Dios lo está escribiendo. Entonces, todos los pecados, todas las rebeliones que la persona comete después de haber conocido al Señor, se le están tomando en cuenta otra vez. Porque usted hizo un compromiso con Dios y si no cumple ese compromiso, está violando el pacto que es por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces tiene que hacer todas las cosas nuevas. Al decir nuevas, esto significa que no va a ser lo que hizo en el pasado, sino que va a ser lo que el Señor le enseñó, cosas nuevas. Tiene que seguir el ejemplo del Señor porque fue lo que Él dijo. Ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10 del 26 al 31. Dice así, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mas conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El pecado voluntario. ¿Qué es pecar voluntariamente? Pecar voluntariamente significa que la gente peca sabiendo que está pecando, porque de su propia voluntad está pecando. Sabe que es malo, pero lo hace porque piensa
ya se justificó con Dios, pero Dios no lo está justificando, porque mientras usted esté en el pecado, usted no va a ser justificado por Dios. Por eso dice la Biblia, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted cuando creyó es porque recibió el conocimiento de la verdad y sabe cuál es la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Jesús solo una vez vino a hacer un sacrificio. No se puede estar crucificando a Jesús todo el tiempo que la persona quiera andar haciendo lo malo. Solo una vez, ya no queda más sacrificio por los pecados porque Dios hizo un pacto con usted. Y el pacto es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y usted lo está recibiendo por fe y está creyendo en Él, pero tiene que dejar de hacer lo malo. Si no queda más sacrificio por el pecado, lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que le espera a todos los que son desobedientes. Porque Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, si hacéis lo que yo os mando. Si usted quiere ser amigo de Dios, usted tiene que hacer lo que Dios dice. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero si usted no hace la voluntad de Dios y no hace lo que Dios le dice, usted se convierte en un enemigo de Dios. Porque Dios no tiene amigos lejanos, solo amigos de cerca. O es amigo de Dios o es enemigo de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En la ley de Moisés, el que violaba la ley era condenado a muerte. Si habían 2 o 3 testigos que dijeran que este hombre había violado la ley, entonces era condenado a muerte. Ahora el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Qué es tener por inmunda la sangre del pacto y pisotear el nombre del Señor? Cuando la gente da mal testimonio de su vida espiritual y de su vida como cristiano, entonces, ¿qué dicen los impíos? Para ser un cristiano como este, mejor no soy nada. Entonces comienzan a blasfemar del Evangelio y comienzan a blasfemar de la palabra de Dios y comienzan a blasfemar del Hijo de Dios. Entonces ahí el Hijo de Dios está siendo pisoteado por la gente y el cristiano es el que está dando lugar a que esto pase. Ahora, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Al rebelarse contra Dios, se contrista el Espíritu Santo. Y Dios no puede estar en un templo sucio. Su templo tiene que estar limpio. A nadie le gusta estar en una casa sucia y llena de inmundicia. Pues así es el Señor. Tiene que tener una casa limpia, un templo completamente limpio. Ahora, ¿qué pasa con los adversarios? Conocemos al que dijo, mía es la ira y la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor se vengará de todos aquellos que se rebelaron contra Él, tanto los impíos como aquellos que se dicen cristianos. Por lo tanto, usted tiene que procurar y estar siempre a cuentas con Dios y ser amigo de Dios. Porque dice la palabra, el Señor juzgará a su pueblo. Realmente el juicio empieza por la casa de Dios primero. No está empezando por el mundo, está empezando por la casa de Dios. Entonces el Señor está juzgando a su pueblo, está juzgando todas las cosas malas que cada cristiano está haciendo. Por eso Dios lo llama a ser santo y a ser perfecto, porque Dios es santo y perfecto. El Señor viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha ni arruga. Es decir, que no se haya contaminado con el pecado. Si el Señor viene, usted lo haya tomando, usted se queda. Si el Señor viene, usted lo haya en orgías mundanas, del vicio, drogas, lo que fuere, de corrupción, no se lo va a llevar, se va a quedar. Eso es triste.
Si el Señor viene y lo haya de fornicario, de adúltero, de mentiroso, de ladrón, de lo que fuera, haciendo fraude, siendo mezquino, egoísta, avaro, lleno de codicia, no se lo lleva. Usted tiene que entender bien eso, porque el Señor está juzgando a su pueblo. Y ahora el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe usted que Dios es amor? Dios es misericordia. Él tuvo amor para nosotros, tuvo misericordia, nos amó mucho y nos sigue amando, pero no podemos caer de la gracia de Dios. Usted tiene que estar siempre con la gracia de Dios para que no caiga el juicio sobre usted. Porque ha sido salvo, ahora es un nuevo hombre, una nueva criatura, tiene que andar en vida nueva, tiene que andar juntamente con el Señor, vivir en Él y que Él viva en usted y el Espíritu de Dios siempre mora en usted. Que el Señor le bendiga grandemente. Suscríbase a mi canal, denle un like a este video y si usted tiene preguntas o comentarios, se me puede mandar sus preguntas. Amén.